nada más con lo que tenemos. Alguien se tiene que dar, no se puede. Hay que socializar todo, ¿no? Hace muchos años, en el 1 de marzo, en Ayutla de los Libres, pues se hacía un festejo tremendo, conmemorando este asunto, ¿verdad? Y entonces hemos propuesto, y por eso es el agradecimiento aquí del amigo Román Jaimes, el amigo José López Salgado y servidor. Les hacemos a todos ustedes que tuvieron la oportunidad de venir y de entablar una comunicación, un diálogo, ¿no? Un diálogo donde se inquiera, donde se converse, donde se llegue a contradicciones y que nos permita conocernos más a nosotros los guerrerenses, que estamos metidos en mil tramas para hacer de nuestro estado lo que nunca se ha podido hacer, ¿verdad? El estado está igual como hace infinidad de años. Bueno, entonces empezamos en el orden de la presentación. ¿Contigo, paisano? No, digo al último. Al último. Empezamos contigo. ¿Ya te presentaste? No, pero otra vez. No se ha presentado. Sí. Decía yo que mi nombre es profesor Feliciano Morales Gijón, originario del municipio de Tecuanapa, Costa Chica, ¿sí? Y tenemos a cargo ahorita este pequeño despacho para todas las asociaciones que quisieran reunirse aquí en cuestión de trabajo. Aquí se han reunido los sábados hasta 3 asociaciones para hacer las actividades que están diciendo, ¿sí? Está a sus órdenes. Lástima que está pequeño y acá el privado también lo tenemos ya lleno de chácharas, todavía estamos desocupados, pero está a sus órdenes. Cuando busquen reunirse aquí, nada más me dicen y con todo gusto venimos a abrir y estar con ustedes también. Gracias, mucho gusto. Adelante, paisano. Ernesto Mayor, a sus órdenes, Ciudad de México, adoptado por el Grupo Guerrero y en la actualidad por líderes guerreros. A sus órdenes. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Bruno Sandoval Fernández de Los Sauces, municipio de Tamaulipas, Guerrero, y también formamos parte de esta organización que es la Alianza de Organizaciones Democráticas Revolucionarias, de un nombre larguito, por ahí todavía anda por ahí el letradito, que fundó, entre otros, el maestro Ernesto López Salgado, ya un maestro decano, que desafortunadamente pues no hemos perdido la comunicación, no sabemos qué pasa. Bien. Está bien hacer el favor con él. Sí, qué bueno. Nos vamos a saludar a todos. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Guerreta Cuba Ramírez. Soy originario de Buenavista, municipio de Tecuanapa, Guerrero. Me acabo de incorporar a la asociación, tengo medio de un año, estoy participando de una manera más frecuente. Y con mucho gusto y con mucho interés para conocer más de mi estado, conocer más, socializar más con los paisanos de Guerrero. Estoy a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Vargas González, yo soy de la Ciudad de México, soy de Ixtla y soy del Estado de México también, así, ahí están mis raíces culturales. Soy maestra de baile y de música tradicional de Tixla, y aquí estoy bien invitada aquí. ¿De Tixla? Tixla, sí. La tarima, ¿no? Sí. Pues muy buenas tardes, compañeros. Para quien no me conozca, soy servidor Román Jaimes Vergara, de la Tierra Caliente, justamente de Tlapehuala, Guerrero, de allá donde se hacen los sombreros. Pan, sí, claro, sí, la música regional también. Y orgullosamente calentado, pues me he unido aquí a este grupo de promotores. Celebro que con esto iniciemos pues ya todas las fechas que hay que conmemorar de nuestro estado, sea de nuestros próceres o en esas fechas trascendentales que han participado nuestro estado, nuestro pueblo de Guerrero. Y que viva Guerrero, señores. Así es, señor. Buenas tardes, yo soy Laura Sánchez Román, originaria de Teolópan, Guerrero. Y bueno, estoy aquí porque quiero conocer más de mis personajes, de mis raíces del estado. Buenas tardes, paisanos. Yo soy del estado de Guerrero, de Campaneo, de Teolópan. Pertenezco al Círculo Serio Cultural Teolopanense
soy secretario general de Relaciones Públicas y estamos aquí pues, conmemorando una de las fechas más grandes e importantes de nuestra historia, que pues no ha sido ya tomado en cuenta, como dijo el profesor Quesada hace rato, de que se ha ido olvidando, pero pues yo creo que estamos a tiempo de reencontrarnos con la historia de nuestro estado y darle auge. ¿Sí? Es un saludo y les mando un saludo afectuoso al profesor Ernesto López Salgado y que estén todos bien y quieren saber al rato qué pasó. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto compartir este tiempo con todos ustedes y primero que nada agradecer a los organizadores de este evento que con gran esfuerzo hayan llegado a reunirnos a más de 10, porque dicen que el lugar es pequeño, pero grande es el corazón con el que se hace el trabajo. Esto nos trae como consecuencia grandes recuerdos y básicamente pues lo que nos une es la fecha del 1 de marzo, pero el objetivo básico yo siento que debe ser fraternizar la sangre de los guerrerenses. Mi nombre es Francisco García Rojas, soy licenciado en Administración de Empresas y licenciado en Derecho. En el 1965 salí de Mayanalán, municipio de Tepecoahuilco, estado de Guerrero. Tepecoahuilco de Valero Trujano, porque ese nombre lleva su presa que ayudó a construir con mucha honestidad y con mucho trabajo profundo. Yo recuerdo que hasta los domingos se trabajaba. Mi padre, que fue geólogo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. ¿Sí? Tengo muchos recuerdos de Mayanalán. Me honro en haber terminado la primaria allá y de venirme a estudiar la secundaria, ser líder en el movimiento estudiantil del 68, ser preso político y tener sangre guerrerense para seguir luchando por una sociedad más justa, más igualitaria, más liberal y más luchadora que antes. Tenemos mucho por hacer, queridos paisanos. Tenemos una encomienda muy grande. Yo les invito a marcar en su paso una huella más profunda que la que marcaron sus antecesores. Es un reto que tenemos que lograr. Uno de los grandes retos que tenemos los que pertenecemos al Frente Democrático por la Unidad Guerrerense, Frente Democrático Nacional por la Unidad Guerrerense, es cambiar de lugar al monumento a Vicente Guerrero, que nos lo tienen escondido en medio de un jardín que no lleva su nombre, lleva el nombre de el traidor, Jardín de San Fernando, ¿sí? Y tenemos que lograr el cambiarlo. Les traigo un escrito para que lo firmemos juntos, todos, y hagamos ese trámite. Aunque haya alguien que coordine este objetivo, de todas formas necesitamos reunir las firmas de auténticos guerrerenses, esos que no se rajan al hablar, esos que sostienen su palabra y no los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo soy de los primeros, soy de los que no se rajan al hablar. Tengo mucho por hacer todavía a mis casi 70 años, pero lo haré con mucho gusto por Guerrero y por mi patria. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y amigos de Guerrero. Yo soy de Arcelia Guerrero, ¿sí? Arturo Patiño Salinas, ¿sí? Soy egresado de Economía y, como dice acá el compañero, también luché en un 68 y un 71, ¿sí? Estuvimos en la Escuela Superior de Economía y por eso soy licenciado en Economía. Y en ese lugar también yo soy de Arcelia Guerrero, de la colonia Cuauhtémoc, ¿sí? Y allí nacimos, pero estamos radicados aquí en el distrito, más bien en la Ciudad de México. Y así mismo, como dijo el compañero Feliciano, este despacho está a sus órdenes para lo que gusten. Y yo tengo, cuando me avisan, ahorita pasamos los teléfonos, pasamos una lista, si son tan amables, y para que todos estemos en comunicación, así para que hagamos más unidad entre todos los guerrerenses, porque estamos muy desbalagados así en la Ciudad de México.
Es todo, compañero, y buenas tardes, y espero que estemos más unidos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Homero Tavira Sánchez, soy de Telolapan, Guerrero. Yo he estado participando en diferentes eventos y también me pongo a la orden para cumplir misiones de difusión en redes. Como en este caso ahorita estamos grabando para transmitir en telolapan.com. Yo soy especialista en tecnologías, egresado de la UNAM, de la licenciatura en informática, y he estado pues desde antes de, ya sin, no, aquí mi paisano de los Sauces, he participado con él, o me ha invitado pues en muchas ocasiones con la Asociación de Guerrerenses Radicados en el Oriente y Ciudad de México, y pues hay muchas asociaciones en las que yo me considero ser parte por haber participado en diferentes ocasiones, y pues a la orden en cualquier cosa relacionada a redes, principalmente tecnología, cosas así. Pues estoy con toda la voluntad para como este tipo de eventos. A veces considero que se realizan, pero es importante tener como evidencia, legado, porque ya publicado como una noticia en cualquier espacio, pues es más trascendente. Yo no digo que no sea trascendente, pero sí tengo yo muy esa visión de siempre tomar foto, hacer un texto, redactarlo, publicarlo, para que sea en algún momento una fuente de información, de consulta para quienes no pudieron asistir, ¿no? Ese es mi... No, y para la gente del estado. Sí, entonces ahí en telolapan.com lo van a ver. Gracias. Sí, también, perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Cuauhtémoc Soltera. En caso, yo soy originario de Las Salinas, del municipio de Copala, Costa Chica. Tengo un poco de haberme integrado a las organizaciones guerrerenses, y pues aquí, como igual que el compañero, nos dedicamos a redes sociales y tenemos alguna página por ahí que se llama Líderes Guerrerenses, que pongo a su disposición. Más que nada, yo me he dedicado a la publicidad, y lo importante para nosotros es encontrar un medio que nos hermane y que la gente de allá sepa que aquí se hacen actividades, y los de aquí saber qué actividades tenemos allá. Tenemos una muy buena audiencia, la verdad, en 2 años que llevamos con este proyecto, y hemos tenido una muy buena comunicación con la gente del Estado, con los paisanos, con las organizaciones, y yo creo que eso es lo que fortalece más que nada los objetivos que se tienen, ¿no? Yo veo que aquí hay, bueno, ahora que he tenido la oportunidad de convivir más con mis paisanos, hay una inquietud muy fuerte de hacer cosas para llevar hacia el Estado, culturales, históricas, económicas, políticas y todo eso. Entonces, yo creo que ahorita es el momento que nosotros nos podemos realmente enlazar y hacer algo por el Estado. Esto. Pues tú ya sabes. Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ortuño Mejía y vengo de Cirándaro de los Chávez, de ese lugar chiquito, bonito, de tierra caliente, de donde es nuestro querido paisano Ignacio Chávez, cardiólogo, creador del Instituto de Cardiología. Sí. Vengo a esta reunión con mucho gusto y alegría, porque el amigo Eligio Pérez me inspira mucha confianza y además al camino del conocimiento. Es el hombre que trae ahorita cosas frescas, como un librito que trae ahí muy bonito de Ignacio Manuel Altamirano, hoy que va a hablar sobre Guerrero,
Y quiero decirle que a mí me da mucha alegría eso, porque esa es parte de nuestra cultura, de nuestras guerras, porque tenemos hombres muy valientes, fuertes, que han luchado por la libertad. Y yo creo que esos hombres que han luchado por la libertad les han dicho de todo, hasta locos, pero loco es una palabra bonita, porque el loco busca la libertad con justicia, no hacia lo loco, ¿no? Y eso, creo yo, para mí es algo muy importante. Yo he participado en muchas asociaciones, participo esporádicamente en el Frente Popular, en el Frente Democrático Popular. Es una organización que tiene muchos pueblos de la montaña, de la Costa Grande, y son miembros del Frente Popular Francisco Villa, del cual en algún momento fui Comisión Política Nacional. Hoy, después de la pandemia, estoy así en espera de algo bueno. He sido promotor cultural, a mí me encanta esas cosas porque esas cosas las tiene Guerrero. Cada región tiene su música, tiene su comida, tiene su ropa, su vestimenta. Creo que todos los guerrerenses que estamos por acá conocemos una parte muy pequeña, nos quedamos chicos. Y yo creo que si le entráramos por aquí, ya no tanto decir cómo voy a ayudar a mi pueblo, más bien conocer la historia del pueblo para podernos acercar con ellos y poder hacer cosas con ellos. Y creo que estamos en buenas manos. Yo creo que así lo creo. Y bueno, en cuanto se acabe esto vamos a tener algunas cosas. Yo estoy por ahí pensando en un evento cultural donde invitar grupos diferentes y donde haya espacio para los artesanos. Pero sí queremos que baje un poco esto porque pensamos en un evento grande y ver dónde nos pueden prestar una alcaldía, ¿no? Entonces eso es lo que yo espero de esto, que sea un espacio de aprendizaje y que nos comprometamos a ir trayendo, porque todos creo que somos muy inteligentes y estamos preparados para todo. Sí. Iniciamos con la presentación. Compañeras, compañeros. Sí, por supuesto. Es que, ¿cómo pasó el micrófono? A ver, por favor. Sí. Mi nombre es Abraham Tavira, soy nacido en Telolhuapan y tengo 17 años y aquí estoy de invitado y acompañante del que va a retransmitir todo esto y difundirlo a través de redes sociales. Y pues actualmente estudio y quiero conocer más de mis raíces. Gracias. Adelante. Bueno, compañeras, compañeros, pues yo soy Javier Quesada López, también de Telolhuapan. También soy conferencista, tallerista, también hablo de mi estado, también tengo libros, toda la cosa. Aquí todos le entramos a esto, ¿eh? Muchos aquí tenemos libros, soy abogado, soy historiador, soy biólogo, soy supervisor de secundarias. Y bueno, en este asunto de divulgar y socializar el conocimiento de nuestro estado, pues estamos aquí. Me voy a permitir presentar al compañero, amigo, maestro, profesor y maestro, licenciado, ¿ah? Él es de Nusco, municipio de Tecpan, allá en la Costa Grande, guerrerense. Él estudia en un internado maravilloso, de esas escuelas maravillosas de la Revolución, ¿verdad? Los internados, como fue el que tiene el nombre de un destacado maestro de Tixla, Adolfo Cienfuegos y Camus. ¿Ah? Curiosamente, Camus era un escritor, un premio Nobel de literatura, Albert Camus. ¿Ah? ¿Quién sabe cómo llegaría ese apellido ahí? Bueno, él estudia ahí, internado, la primaria, la secundaria y la normal, también en aquellas épocas, cuando el país no estaba en manos de los neoliberales, estudiaban todos los alumnos que quisieran. ¿Ah? La normal en la Raúl Isidro Burgos, una normal que se fundó por 1925, 27, por ahí nos dan los datos. ¿Ah?
El compañero Eligio también es licenciado y maestro de sociología en la UNAM. Ha sido profesor de primaria, ha sido fundador de secundarias técnicas ahí en nuestro estado. Trabajó aquí en las escuelas de la Ciudad de México, en la Universidad Pedagógica Nacional, donde fue docente, en la Universidad Nacional Autónoma de México también, donde fue docente. Es autor de textos, conferencista y participa con nosotros en este evento. Su servidor también va a participar en este evento mencionando algunos datos altamente significativos desde la perspectiva de un historiador acerca de la revolución de Ayutla. En mi concepto, la revolución que triunfó. Cedemos pues el uso de la palabra al compañero y amigo Eligio Pérez Sánchez. Adelante, mi maestro. Gracias. Bueno, primero darle las gracias por la invitación, sobre todo a Román, que tenemos 15 días de conocidos y ya me hizo participar en 3 eventos, para que vean cómo es de movido el muchacho, lo cual me da mucho gusto. Yo soy autor de este libro, Ignacio Manuel Altamirano, o sea, yo me considero especialista en Altamirano. De este libro ya hemos sacado 3 ediciones y vamos a ver si el Congreso del Estado de Guerrero nos saca una nueva edición. Hace poco me invitaron también a participar en un evento sobre Vicente Guerrero y acepté, y hoy acepté también participar con lo del plan de Ayutla. Yo soy profesor jubilado, soy egresado de Ayotzinapa, estudié historia en Chilpancingo, sociólogo de la UNAM, y pues como soy jubilado algo tengo que hacer. Debo confesarles que yo este libro casi lo hice en el Instituto Mora, porque es un lugar muy bonito, que está donde está el Parque Hundido, arribita, ya 5 minutos, y ahí fue casa de Valentín Gómez Farías, que fue presidente de México. Entonces es una casa preciosa y hay libros, pero a morir. Y yo le digo a mi esposa que esa es mi casa, la grande, ¿no? Porque donde vivo pues está chiquita, ¿no? Corro para allá. Ayer pasé y ya abrieron, y a partir del jueves, mi idea es irme otra vez al instituto y ahí me la voy a pasar todas las mañanas, ¿no? Mi esposa escribe también y sirve que ella se quede en la casa a escribir, no creen que hacer el quehacer, porque la comida la hago yo, en serio, la comida la hago yo. Yo quiero hacer un libro que se llame 3 héroes guerrerenses, donde de unas 100 páginas nada más, chiquito así, meter a Vicente Guerrero, a Nicolás Bravo y a Juan Álvarez, porque los 3 fueron soldados de Morelos y los 3 fueron presidentes de México, pero se pusieron unas madrizas, sobre todo Nicolás Bravo con Juan Álvarez y con Vicente Guerrero, porque eran de logias distintas. Eso yo lo menciono por ahí en algunos de mis textos, ¿no? Traigo un escrito chiquito que le voy a dar lectura como de 4 cuartillas, pero como profesor yo siempre cuando participo traigo algunas copias para regalar, porque aquí se me pasó poner mi correo, se me descompuso la máquina anterior y tengo un nuevo correo, pero al rato se los dicto, y para que le echen, para que opinen, para que lo critiquen, para mejorarlo, se los voy a regalar. Traigo 10 juegos, distribuimos estratégicamente para que todas las regiones lleven, ¿no? Y porque si no, pues es el puro rollo y las cosas, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Voy a hacer una lectura, la verdad, perdí mis lentes en el camino. Traía lentes y me los guardé en una bolsa del saco y ya llegué sin lentes. Leo todavía algo, espero no equivocarme, y traigo unos documentos que les quiero compartir, comentar, y luego tener un debate, como dice aquí mi amigo el profe, ¿no? Lo que es el plan de Ayutla, ¿no? El tema se llama
el plan de Ayutla y la revolución, porque hoy se conmemora el aniversario, el 168 aniversario de la promulgación del plan de Ayutla. Yo traigo aquí el plan, se lo voy a dejar, traje nada más 3 juegos, porque le vamos a dejar un juego aquí al equipo que nos prestó el local, otro para quien me invitó, pero ese se consigue. Y aquí dice en la convocatoria, quien convocó a la reunión fue Florencio Villarreal. Dicen que este plan se hizo en la hacienda de la Providencia, en la hacienda de Juan Álvarez. Esa hacienda antes se llamaba La Brea, y esa hacienda, para quienes anden por allá, está de Locotito rumbo a la Costa Grande, o rumbo a Acapulco por la carretera vieja. Adelantito de Locotito hay un letrero del lado derecho y dice La Providencia, ex hacienda de Juan Álvarez, 8 kilómetros. Yo fui a conocer el lugar ya, porque me llamó la atención. Esa hacienda, cuando la guerra de independencia, se llamaba La Brea, y ahora se llama La Providencia. Incluso en un texto ahí, yo tengo por ahí, lo he repartido también, el testamento de Juan Álvarez, y dice que él la compró en 25,000 pesos fiada, para pagar en 5 años, daba 5,000 cada año, no parece que ni la acabó de pagar, ¿no? Pero es interesante conocer ese lugar también, ¿eh? Y les voy a dar otro dato, pero al final. Empiezo así, miren, el plan de Ayutla y la revolución. A 168 años de su promulgación, el plan de Ayutla sigue siendo puerta de transformación. Este plan fue la chispa que marcó el triunfo del liberalismo en México. No es cualquier cosa, ¿eh? En opinión del historiador Agustín Cuecánovas, Antonio López de Santana, que era el presidente de México y contra quien va el plan, es contra él, ¿eh? Antonio López de Santana fue valiente como soldado, torpe e inepto como general, maestro consumado en el arte de la intriga política, sirvió a todos los partidos y convirtió a los partidos y a los hombres en instrumentos de su propia ambición, pretendiendo en su delirio de grandeza confundir a sus enemigos con los enemigos de la patria. Genial cazador de oportunidades, supo siempre el momento preciso de colocar su espada a favor del partido que disponía de la fuerza y el poder. Su ambición de poder lo llevaron a ocupar la presidencia de México en 11 ocasiones, unas veces del lado de los liberales y otra del lado de los conservadores. Porfirio Díaz duró más de 30 años en el poder. Bueno, menos, porque le echan ahí los de su compadre Manuel González, del 80 al 84, pero no era el presidente. Bueno, Benito Juárez fue 14 años presidente de México, y Santana fue 11 veces presidente, 5 por los liberales y 6 por el Partido Conservador, pero fue presidente únicamente como 6 años, porque eran periodos cortos, iba a su hacienda de Manga de Clavo a Veracruz y dejaba ahí a quien le cuidara el trono, ¿no? Pero son los que más han ocupado la presidencia de México, ¿no? Algunos dicen que ya ningún oaxaqueño va a ser presidente de la República porque ya tuvieron 34, dice el paisano de Porfirio Díaz, y 14 de Benito Juárez, pues ya se aventaron, ¿cuántos? 50, ¿no? Ya se les pasó la mano, ¿no? Pero ese es Santana, ¿eh? Santana es el hombre clave, es un hombre corrupto, ahorita vamos a decir qué hizo, pero hay que entender el siglo XIX a partir de la lectura de Santana también, ¿eh? Bueno, entonces este plan de Ayutla se hace en contra de Santana. Luego digo, Antonio López de Santana, en su último periodo presidencial del lado de los conservadores, 1853-1855,
estableció una dictadura como forma de gobierno. Apoyó con toda su fuerza a los militares, persiguió y exilió a distinguidos liberales como Melchor Ocampo y Benito Juárez, amordazó a la prensa y se hizo llamar Alteza Serenísima. Además, con Santana, la deuda pública creció, el clero aumentó su riqueza, los terratenientes se fortalecieron, la industria, la minería y el comercio estaban en manos de un pequeño grupo y la gran mayoría de la población vivía en la pobreza. Ese es el santanismo, ¿eh? Esta situación llevó a la guerra. Encabezaron el plan de Ayutla Florencio Villarreal, de origen cubano. Ni los de Cruz Grande, donde vivía Florencio Villarreal, saben que era de Cuba, avecindado en la población de Cruz Grande, a quien Santana había sustituido del cargo de jefe político y comandante principal de la Costa Chica en octubre de 1853. Participó Ignacio Comonfort, quien se desempeñó como administrador de aduanas en el puerto de Acapulco, y Juan Álvarez, quien luchó en la Guerra de Independencia del lado del general Morelos. Debo decir que Comonfort vivió en Tlapa, por eso se llama Tlapa de Comonfort. Incluso Tlapa pertenecía a Puebla, todavía no se creaba el estado de Guerrero, ¿no? No. El estado de Guerrero se creó el 27 no, pero cuando fue estamos hablando de los años 50, ya se espérate, cuando fue funcionario en Tlapa, digo yo, sí, esto aquí no digo yo, se fue en el 49, ¿no? El estado de Guerrero, ¿no? Ahora digo, el plan de Ayutla fue promulgado el 1 de marzo de 1854 y reformado en Acapulco 10 días después, para darle mayor claridad y un tono más liberal. En el plan, en los considerandos, entre otros puntos, se asentó, entre comillas, que la permanencia de Antonio López de Santana en el poder es un amago constante para las libertades públicas, que los mexicanos, tan celosos de su libertad, se hallan en el peligro inminente de ser sojuzgados por la fuerza de un poder absoluto ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente confiaron los destinos de la patria con las instituciones republicanas, que son las únicas que convienen al país. Ahí está el documento, repito, ¿no? El plan de Ayutla. Ahora, este plan, el plan de Ayutla, dio origen a la formación del Ejército Restaurador de la Libertad, así se llamó el ejército, y fue la respuesta de un grupo de mexicanos para cerrarle el paso a los intentos de los conservadores de establecer en nuestro país la monarquía como forma de gobierno. De los 9 puntos que contiene, destacaremos 3. El plan tiene 9 puntos. 1. Cesar en el ejercicio del poder público a Antonio López de Santana y demás funcionarios como él que hayan desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran a dicho plan. 2, esto es muy importante también, convocar a un congreso extraordinario para elaborar una nueva constitución y establecer como forma de gobierno la república representativa y popular, que debiendo ser el ejército, el apoyo del orden y de las garantías sociales, el gobierno interino cuidará de conservarlo y cuidarlo cual demanda su noble instituto. Debo decir que después de la Constitución de 1824, que se estableció como forma de gobierno la República en México, tuvimos dos constituciones centralistas, ¿no? La del 36 y la del 42, que en ese marco también pues, se movía Santana, ¿no?
Es importante señalar, fíjense, ¿no?, que el general Nicolás Bravo fue invitado a participar en la rebelión. O sea, se le invita, ahí dicen, se le invita a que participe, que encabece el plan de Ayutla. Y aduciendo problemas de edad y enfermedades, se negó a secundarlo y publicó un manifiesto pidiendo a los pueblos que continuaran bajo el gobierno de Santa Anna. Tampoco aceptó participar del lado de Santa Anna, que lo invitó a su paso por Chilpancingo cuando se dirigía al puerto de Acapulco a enfrentar a los rebeldes. En forma sorpresiva, Nicolás Bravo y su esposa murieron el 22 de abril de 1854, con la sospecha de que fueron envenenados por órdenes del general Santa Anna por negarse a participar del lado del gobierno. Por ejemplo, pocos saben, ¿no?, que fue envenenado Nicolás Bravo y que él incluso pues estaba del lado de los conservadores, ¿no? O sea, la figura de Juan Álvarez es muy interesante, es el héroe del perdón en la Guerra de Independencia, pero cuando se termina la Guerra de Independencia y se inicia el México independiente, a partir de 1821, pues se forman las logias, que son los antecedentes de los partidos políticos, y Nicolás Bravo encabeza la logia escocesa, la centralista, y Vicente Guerrero encabeza la logia yorquina, la federalista, y por eso hay un enfrentamiento tremendo entre ellos. El primer enfrentamiento fuerte entre Nicolás Bravo y Vicente Guerrero se dio en 1827, en diciembre, a partir del Plan Montaño, que siendo presidenta de la República Guadalupe Victoria, se da este levantamiento, siendo incluso Nicolás Bravo vicepresidente de México, y es derrotado en Hidalgo. Pero resulta que Guadalupe Victoria nombró a Vicente Guerrero para enfrentar a Nicolás Bravo, y Vicente Guerrero lo derrota y lo exilian. Pocos lo saben, pero también cuando Vicente Guerrero fue presidente de México en 1829, aprobó una ley de amnistía, y eso permitió que regresaran al país Facio, Nicolás Bravo, y a los amnistiados después son los que le dan la espalda, ¿no?, y se lanzan en contra de Vicente Guerrero. Otro enfrentamiento de Nicolás Bravo con Vicente Guerrero, pero ya en el estado de Guerrero, ¿no? Una vez un paisano mío escribió un artículo, me acuerdo del título, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Así es. Bueno, para quienes encabezaron el plan de Ayutla, quedaba claro que era urgente aniquilar los cimientos conservadores en que se sustentaba la política santanista y que era necesario promover las transformaciones de las estructuras económicas y sociales heredadas desde la colonia y que impedían la modernidad de la sociedad mexicana. El descontento social era generalizado y la revolución de Ayutla se extendió por todo el país. Mencionaremos solo algunos estados donde la guerra adquirió mayor fuerza y quienes encabezaron la lucha armada. En Michoacán, los generales Epitacio Huerta y Manuel Pueblita. En Nuevo León, José Santiago Vidauri. En Guanajuato, Manuel Doblado. En Puebla, Antonio Aro y Tamiz, y en Veracruz, Ignacio de la Llave. Estos aguerridos combatientes improvisaron ejércitos con campesinos y poblaciones ansiosas de libertad y de justicia social. O sea, se trataba de improvisar ejércitos con campesinos, con gente del pueblo, para enfrentar a un ejército profesional, al ejército federal. Y ellos lo hicieron, ¿no? Después de más de un año de guerra, yo digo, la razón y la justicia se impusieron y Santa Anna renunció a la presidencia de México el 9 de agosto de 1855. Fíjense, el 1 de marzo se inicia la guerra de Ayutla
y termina en agosto del 55. Pero ahí viene lo bueno. Y Santana abandona el país, ante lo cual los conservadores maniobraron para que quedara como presidente de la República el general Martín Carrera. Incluso hay una estación del metro que así se llama. Y presidió el tribunal que condenó a Guerrero. La maniobra no prosperó y en base al plan de Ayutla, en Cuernavaca, Morelos, el grupo triunfante nombró como presidente de México a Juan Álvarez, quien tomó posesión de la presidencia el 4 de octubre de 1855 e integró, este detalle es hermoso, un sólido gabinete con los liberales puros. Fíjense, según Juan Álvarez estudió únicamente 4 años de primaria aquí en la Ciudad de México, cuando era chamaco, y quienes estaban en su gabinete siendo el presidente de la República: Melchor Ocampo en Relaciones Exteriores, Benito Juárez en Justicia e Instrucción Pública, Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián, que va a ser después presidente, en Fomento, Colonización e Industria, e Ignacio Comonfort, que era un liberal moderado en Guerra y Marina. Ese era el gabinete de... Yo digo que es uno de los gabinetes más sólidos que ha habido en los gobiernos de México, Y la verdad, cuando un presidente se anima a tener un gabinete sólido, es que no tiene miedo y quiere gobernar bien, porque muchos quieren poner a puros tembelequitos por ahí para manipularlos, o para que no se les suban a las barbas, ¿no? Esto yo siempre lo rescato porque es digno de mencionarse, lo que hizo nuestros paisanos. Ahora, las desavenencias entre los ministros Ignacio Comonfort y Melchor Ocampo por el rumbo que debía tomar el país pronto se hicieron presentes y llevaron a que Ocampo, el filósofo de la Reforma, presentara su renuncia, cuyas razones se encuentran en su famoso documento Mis 15 días de ministro. No 15 días nada más, después va a ser miembro del gabinete también de Benito Juárez, y también le va a renunciar, Él se va a su tienda de Pomoca, que tenía Michoacán. Pero si usted checa, Pomoca, al revés es Ocampo. Es Ocampo, al revés es Pomoca. Sé que ese dato, ¿no? Yo lo descubrí por ahí, también me lo linkearon por ahí, ¿no? Entonces, ¿me permites, compañero, quiere hablar? ¿No? Quiero hacer mención de una cosa, aquí el compañero me quitó como moderador, llevamos 20 minutos. Siempre es muy sano la intervención. Permíteme. Yo soy el moderador, así me dijo él. Sí, claro. Yo puedo interrumpir. Entonces vi que el compañero tenía sesiones de preguntar o de participar. Hagamos es una dialéctica. Sí, yo entiendo lo que es, pero está tan interesante la lectura. Espérate, ya que terminemos, tenemos toda la tarde. No quiere hablar. Adelante. Después de esto, termino en 10 minutos y ya viene el debate. Ahora, don Juan Álvarez estuvo al frente del gobierno durante 67 días. Incluso de los 67, la mayoría se la pasó en Cuernavaca. No quería venir a la Ciudad de México. Como tampoco quería Vicente Guerrero, Son gentes de campo que le tienen miedo a la ciudad, ¿no? Yo prefiero andar en los árboles y comer sentado en la tierra que andar allá con la gente de la alta alcurnia, ¿no? Y en su gestión destacamos lo siguiente, fíjense, en su gestión de Juan Álvarez. Una convocatoria que fue lanzada, o la convocatoria lanzada el 16 de octubre de 1855 a un congreso encargado de redactar una nueva constitución para dar un nuevo rumbo al país. Esto es en base al plan de Ayutla, decía que se iba a convocar a un congreso. Y la aprobación de la Ley Juárez del 25 de noviembre de 1855
mediante la cual se eliminaron los fueros eclesiásticos y militares como primer paso para lograr la igualdad de los mexicanos ante la ley. Yo digo, la ley Juárez es la chispa que encendió la pradera de la reforma. Y eso se hizo en el gobierno de nuestro gran paisano Juan Álvarez. Ser gobernador es complicado. Durante el siglo XIX, en que se constituyeron los cimientos del Estado moderno mexicano, es todavía una proeza. Álvarez, hombre de campo más que de ciudad y enfermo, al renunciar a la presidencia de la República, atacado a la vez por fuego amigo, después le digo por qué, expresó: pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella, pero con la satisfacción que no pesa sobre mí la censura pública, porque dedicado desde mi más tierna edad al trabajo personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia sin necesidad de los puestos públicos donde otros se enriquecen con ultraje de orfandad y la miseria. Esa es una frase muy bonita de nuestro paisano. Y luego les digo por qué la pronuncia así, ¿no? Pero no era tan pobre, tenía hacendado y todo, pero bueno, eso lo veremos después, ¿no? Su ejemplo de honestidad y patriotismo fue un constante en el grupo de liberales, quienes siempre priorizaron el interés general sobre el interés particular. Al dejar el general Álvarez la presidencia de la República, su lugar fue ocupado por Ignacio Comonfort. Fíjense, del grupo del gabinete se la dio al conservador. Yo digo, no se le hubiera dado mejor a un liberal, ¿no? A Juárez, por ejemplo, ¿no? Y Comonfort tomó posesión de la presidencia de la República el 11 de diciembre de 1855. Se convirtió en presidente, designado por Juan Álvarez, porque así decía el plan, en base al plan de Ayutla. Y Comonfort integró su gabinete con liberales moderados. Todo el gabinete se fueron a sus estados a ser gobernadores. Melchor Ocampo se regresó a Michoacán, Benito Juárez se fue a Oaxaca, ¿no? Dice, estos liberales moderados que se dan en el siglo XIX, pues eran partidarios de cambios menos profundos y a veces coludidos en muchos aspectos con los grupos conservadores. Conforme al plan de Ayutla, tuvo lugar un intenso debate parlamentario que dio origen a la Constitución de 1857. O sea, la guerra de independencia da como resultado la Constitución de 1824, que establece la República como forma de gobierno. La reforma es la que pare a la Constitución del 57. La Revolución Mexicana da nacimiento a la Constitución de 1917. A ver si esta transformación que estamos viviendo da también salida a una nueva Constitución, ¿no? Ahora, esta Constitución, Comonfort y los conservadores, me regreso. Dice, conforme al plan de Ayutla, tuvo lugar un intenso debate parlamentario que dio origen a la Constitución del 5 de febrero de 1857, de corte liberal, la cual fue desconocida por el propio presidente, por Comonfort, y los conservadores, apoyados por el Papa Pío IX. Y esto dio lugar a la Guerra de Reforma, que se inicia el 17 de agosto de 1857 y termina el 22 de diciembre de 1860. Esta Guerra de Reforma se conoce también como la Guerra de 3 años. Y durante ella hubo, por un lado, los conservadores tuvieron como presidente a Félix Zuloaga y luego a Miguel Miramón. Y los liberales tuvieron como presidente a Benito Juárez. O sea, un periodo de la historia donde hay 2 presidentes de México. Es la famosa guerra de reforma. Es necesario señalar que durante la citada guerra de reforma,
el presidente Benito Juárez promulgó en Veracruz en 1859 la ley de reforma que llevó a la separación Estado-Iglesia, consolidándose el liberalismo mexicano, cuyo origen encontramos en la pluma de José María Luis Mora, en la acción gubernamental de don Valentín Gómez Farías y en la Revolución de Ayutla. Para nuestro orgullo, podemos decir que el Estado de Guerrero ha estado siempre presente en las gestas heroicas del pueblo mexicano, lo que ustedes decían, y que ya es justo y necesario que juntos con los 3 niveles de gobierno unamos esfuerzos y apoyados para cambiarle el rumbo a nuestra querida entidad y caminar por el sendero del progreso, sustentado en un verdadero Estado de Derecho donde se respeten los derechos humanos, se imperen las libertades democráticas y que la ética guíe la función pública para terminar con la corrupción y se mitigue la desigualdad que lastima a la sociedad guerrerense. Esta será sin duda el mejor homenaje que rindamos a quienes encabezaron el plan de Ayutla y a todos aquellos que participaron en esta lucha que marcó el rumbo moderno de nuestro país. Pero les quiero dar un dato antes de terminar. Aquí tienen el plan de Ayutla. Yo escribí, yo soy de Nusco, por ahí, pues ahora se aguantan, ¿no? Me invitaron a mí. Hace rato, un artículo que se llama La Revolución de Ayutla. Es el tema de hoy. Y en mi tierra, en Nusco, en diciembre de 1854, en la hacienda de Nusco, llegó la Brigada Zuluaga. Yo lo había leído en Altamirano, cierta cita, la brigada, el sitio de Nusco. ¿Qué es eso, no? Y buscando cosas, encontré, hay un español, Alfonso de la Portilla, que escribió, amigo de Altamirano, incluso, que escribió 2 libros. Uno es La Revolución de Ayutla y el otro es El Gobierno de Comonfort. Allí encontré yo un documento. Y es una hermosa proclama que les voy a dejar también. Esa proclama es de Juan Álvarez, porque Santana manda a combatir a Juan Álvarez a la costa, pues, y llega a Nusco, a mi tierra. Y en Nusco sitian a la Brigada Zuluaga por más de un mes, durante 37 días. Y Juan Álvarez les manda esta proclama, aquí está, la leen los oficiales el 18 de enero de 1855 y toman el siguiente acuerdo. En mi tierra, 1, desconocer al gobierno de Antonio López de Santana. 2, unirse a las fuerzas de Juan Álvarez. Y 3, reconocer al gobierno emanado de la Revolución de Ayutla. Y este documento, aquí lo tengo también, yo lo he repartido en mi tierra como en 150 ejemplares, se llama Acta de Adhesión. O sea, si Santana fue derrotado en Acapulco, se regresó con la cola entre las patas cuando quiso derrotar a los liberales, a los del plan de Ayutla, en mi tierra también se los derrotó. Porque lo que nos falta, yo estoy de acuerdo con todos ustedes, es que nosotros rescatemos las historias regionales para que hagamos una historia más general y más bonita, ¿no? Entonces, eso es lo que poquito que yo les puedo dar en esta ocasión de lo que es el famoso plan de Ayutla, la trascendencia que tiene el plan de Ayutla, es que le abren las puertas al liberalismo en México. Y desgraciadamente seguimos lo que dice el paisano jodido como hace mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias y empezamos el debate. Aquí hay una circunstancia. El presidente Juan Álvarez, 4 de octubre, de San Pancho, 11 de diciembre. Hay discrepancias acerca de que pueda entrar a la presidencia. Él era un hombre rico.
dos jóvenes muy jóvenes, tres jóvenes muy jóvenes, fueron soldados de Morelos, lo expresó el profesor. El más grande era Vicente Guerrero, tenía 28 años, Juan Álvarez 24 y Nicolás Bravo tenía 20 años. Es más, quien salva al general Morelos en el sitio de Cuautla, estaba muy gordo, es Hermenegildo Galeano y Vicente Guerrero. En la casa de Morelos, en Morelia, se ve al general extremadamente pasado de peso, baja de peso con la guerra, y él andaba siempre en mula, pues no le aguantaba otro caballo, ¿verdad? Bueno, entonces se nutren estos jóvenes, pero ambos, los tres, de recursos económicos muy buenos, bondancibles. Vicente Guerrero, un comerciante de primer nivel, alto, decía Guillermo Prieto, alto, pelo hirsuto, de mirada profunda, anchas espaldas, con don de mando y capacidad de liderazgo. Por eso él sostiene el movimiento. Juan Álvarez todavía alcanza a proclamar un asunto de la ley que se llamó la Ley Juárez, es la ley orgánica, y la ley de administración y orgánica de los tribunales de la Federación. Ese es el nombre propio de la Ley Juárez, el 23 de noviembre del 55. Por eso se dice que es la revolución que triunfó. Posteriormente, ya presidente designado, Ignacio Comonfort de los Ríos, poblano, Tlapa de Comonfort, es el distrito, el municipio de Tlapa. Y entonces, sí, él era Puebla. Era de Puebla. Era de Puebla. Sí, Ignacio Comonfort de los Ríos. Y entonces, él proclama tres leyes importantísimas. La ley Lerdo, que era la desamortización de los bienes y las corporaciones eclesiásticas. La ley Iglesias, de José María Iglesias, otro liberal de esos duros, ¿verdad? Que es la supresión de las subvenciones parroquiales. Ahí se ve la definición de la revolución, ¿verdad? Y una importantísima, quizá la más importante, la ley La Fragua. ¿Quién sabe por qué no lo mencionan? Pero es la ley del registro civil. Por primera ocasión, el 27 de enero de 1857, es el registro civil, la ley del registro civil, que va a controlar ¿qué? Nacimientos, defunciones, matrimonios. O sea, un negociazo. Y les empiezan a llamar, todavía no les llamaban jueces, no estaba la ley de José María La Fragua. Cuando se convoca el Congreso Constituyente dura un año, del 18 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 1857. ¿Y quiénes estaban ahí como diputados? Imagínense, Valentín Gómez Farías, anciano casi. Ignacio Ramírez, el nigromante. Estaba Luis de la Rosa, un destacado estudioso de la administración pública. Ignacio Luis Vallarta, José María La Fragua, o sea, puro picudo que pudo hacer la Constitución de 1857. Es más, Valentín Gómez Farías llega moribundo a jurar la Constitución, sostenido por sus hijos, Benito y Fernando. Besa la Constitución en un acto inconmensurable, muere días después, en 1857. El caso es que don Juan, para cuando se lanza la guerra, tenía 64 años. Dicen, el viejo general, no, pues alguien tenga 64 años, no está tan viejo, ¿eh? Muy fuerte. Él fallece, ve triunfante la revolución, la conclusión de la revolución con la restauración republicana en 1867. Él fallece de 77 años, don Juan Álvarez. Y efectivamente, como se mencionó, el plan se fragua en su hacienda, La Providencia. Estaba Diego Álvarez, su hijo, don Juan, Tomás Moreno, que es uno de los vencedores de las batallas, como Ignacio Comonfort, Tomás Moreno, Cosío Vidaurri, que después fue enemigo jurado de Juárez, Santiago Vidaurri, Ignacio de la Llave, Veracruz se llama Veracruz de la Llave, de Ignacio de la Llave. Bueno, todos ellos participaron, Michoacán, Gordiano Guzmán, sí, muchos hemos ido a la ciudad de Guzmán, Jalisco, ¿no? Sí, bueno, el nombre de Gordiano Guzmán, que es de Guerrero. Sí, y Manuel Rodríguez Pueblita y Epitacio Huerta, que fue el comandante de los militares que estuvieron presos en España y en París cuando la intervención francesa. Epitacio Huerta vende su casa para financiar el regreso de los liberales.
Entonces ellos combaten en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guerrero no se diga, ahí los derrotaron en toda la extensión de la palabra. Finalmente entra don Juan, proclama la ley de administración y orgánica de los tribunales, y ya Comonfort proclama 3 leyes: la ley de desamortización de los bienes del clero y seculares, la ley de iglesias, que es la supresión de las obligaciones parroquiales, y la ley del registro civil de José María Lacao. Bueno, se convoca el Congreso, ya les mencioné a algunos diputados que estuvieron ahí en ese Congreso, y finalmente el presidente Comonfort proclama la Constitución, se echa para atrás, manda apresar a los liberales, a Ocampo, a Juárez, porque Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego dice, ¿por qué es presidente Juárez? Pues, ¿no? Bueno, Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de irse al exilio, Ignacio Comonfort los libera. Y Juárez asume inmediatamente la Secretaría de Justicia, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la ley decía, la Constitución decía, a falta del presidente, asume la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo asume en Guanajuato, en enero, 19 de enero de 1858, y es presidente Juárez. Por parte de los liberales, que asume el control de la revolución triunfante y demás. Proclamaría el 12 de julio, entre el 12 de julio y el 28 de julio de 1859, las leyes de reforma, ¿no? Hemos preguntado, bueno, ¿cuáles son? Bueno, la ley orgánica del registro civil es una. La ley del matrimonio civil es otra. La ley de nacionalización de los bienes del clero y la ley sobre la libertad de cultos. Son leyes de reforma. Además, expulsa al nuncio apostólico, un italiano, lo expulsa del país, lo declara non grato y lo corre. Y se van varios obispos y curas extranjeros. Ese es el triunfo de la revolución. ¿Cuándo se va a restaurar nuestra república? En 1867. Fusilan a Maximiliano de Habsburgo, fusilan al general Miguel Miramón, que fue el presidente más joven de México, tenía 29 años. Fue Félix Zuluaga y Miguel Miramón, tenía 27 años, el general Miramón. Y lo fusilan junto con un indio bavariano, general indio, Tomás Mejía. Los fusilan en el Cerro de las Campanas. Llega Juárez, se restaura la república, y en su manifiesto a la nación, Juárez enuncia ese maravilloso apotegma que nos han dicho a todos, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Eso es la proclama de Juárez, que se puso en todos los postes, en todas las casas, 15 de julio de 1867, ¿no? Cuando triunfa la república y demás. Juárez sería electo presidente una sola ocasión, en 1861, cuando triunfa la reforma, la guerra de reforma, y reelecto 2 veces, en 1867, primera reelección, y en 1871, segunda reelección. Ya no concluye su mandato, él muere al siguiente año, en 1872, 18 de julio de 72. Su esposa, doña Margarita, había muerto un año antes, y bueno, Juárez está enterrado hasta la fecha en el Panteón de San Fernando. Se dice que Concha Lombardo, la esposa de Miguel Miramón, exhumó los restos de su esposo porque estaba frente a Juárez. Si ustedes van ahí al panteón, está la tumba de Juárez, doña Margarita y sus hijos, y a un lado está el mausoleo de Miguel Miramón, pero no está enterrado ahí, está enterrado en Puebla, ¿no? Entonces, esas son otras características de la condición de la Revolución de Ayutla. Desde entonces, con esa Constitución, nosotros, por ejemplo, podemos portar armas, tenemos libertad de expresión, libertad de publicación, libertad de asociación, la definición total de que somos una república democrática y representativa. En el texto del 17 somos por voluntad del pueblo mexicano, artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse como república democrática, federal, representativa y laica. Por eso hay tontos que echan bendiciones, soplos divinos, no necesitamos. Uno de los problemas que se enfrentan los liberales es hacer de la sociedad una sociedad laica y que se divida fundamentalmente el asunto del laicismo, el asunto del Estado, un Estado totalmente secular, aunque algunos siguen insistiendo en sus soplos divinos, y alejarse de la Iglesia católica y de las demás iglesias. Entonces también me gusta mencionar siempre que también de nuestro Estado
el amigo Tavira, Don Ángel Tavira, hace el gusto federal, un gusto que cantaban los soldados pintos. Don Bartolo Tavira, Juan Bartolo Tavira, hace el gusto federal, ¿ya? Y dice, todos dicen viva, viva, yo no sé quién vivirá. Unos que viva el gobierno, otros que la libertad, ¿no? Y termina el gusto federal. Santana dijo en el puerto cuando ya se iba a salir, han dicho lo que no es cierto, ahora acabarán de hablar. Ahí les dejo gallo muerto, acábenlo de pelar. Bueno, estas son situaciones que propiciaron esta reunión el 1 de marzo de 1854. Un año duró la guerra muy focalizada en algunos estados, ¿verdad? No se sabe, a menos no tengo referencia, en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán o en Sonora hubiera situaciones de estas. Todo fue centro, occidente y noreste del país. El sur, desde luego, ¿no? Con la figura del general Juan Álvarez Hurtado, que después fue su hijo Diego el que encabeza este tipo de condiciones que dan precisamente esta estructura republicana, esta estructura democrática, esta estructura que nos enorgullece a todos. Quiero finalizar mi intervención con dos cuestiones que decían en sus inicios el presidente Comonfort cuando habló frente al Congreso, a la instalación del Congreso el 18 de febrero de 1856. Comonfort expresa, dice, con la misma lealtad con que he sostenido el plan de Ayutla, sostendré el Congreso Constituyente como legítima emanación de la voluntad nacional. El presidente del Congreso era el liberal Ponciano Arriaga, León Guzmán era el vicepresidente, y Arriaga expresa lo siguiente: algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de congruencia. Algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos. Algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad. Recordemos pues este día, 1 de marzo de 1854, cuando se enarbola el plan que constituyó la República, el plan que hizo un México moderno, el plan que hizo que una revolución triunfara y que nosotros, más los guerrerenses, estamos muy orgullosos de que nuestros paisanos convocaron, hicieron posible esta gran naturaleza. Hacer un Estado moderno, fuerte, representativo, republicano y sobre todo laico. Y nos corresponde a nosotros seguirlo defendiendo. Muchas gracias. Paisano, no sé si alguno de ustedes quisiera intervenir. Sí, paisano. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también por la ilustración que nos han permitido obtener de sus sabias investigaciones. Es importante para las nuevas generaciones y se me está quedando pues en el tintero una pregunta para el maestro Eligio Pérez, en el sentido de ilustrar a las nuevas generaciones. El día, es decir, la fecha en que nace Juan Álvarez, su nombre completo, porque algunos nos lo enseñaron como Juan N. Álvarez, ¿verdad? Yo se lo puedo decir. No, la pregunta para el maestro Eligio. También se la puedo decir. Ya le quitaron la N, ¿eh? Sí, pero siempre tuvo un nombre completo, con apellidos y nombres. Juan, o sea, decían que era Juan Nepomuceno, ¿no? Álvarez Hurtado. Él era hijo de un gallego, pues, de un español. Pero se hicieron estudios y ya le quitaron la N. Yo por ahí leí, no sé si sea cierto, que el Nepomuceno es el negado. Por ejemplo, Morelos pues negó a su hijo Juan Nepomuceno, ¿no? Y pues si fuera cierto eso del negado, pues Juan Álvarez nunca fue negado. Su papá le dejó más de 30,000 pesos en ese entonces, ¿no? Era mucha lana, ¿no? Lo cual perdió en la guerra de independencia. Financió. Él incluso se gastó 1,000 pesos para pagar la comida y las tropas. A las tropas que tenía, ¿no? Pero se le quitó la N ya por decreto, ya no. No, a ver. Este sexenio, pues. Ajá, ya no la tiene la N. Sí, pero la fecha de nacimiento, para ilustrar completamente. Nació el 27 de enero de 1790. Nació Juan Álvarez.
en el barrio de La Tachuela, que es el segundo arenal, por eso se llama Arenal de Álvarez, porque el arenal, La Tachuela, pertenecía al pueblo de Atoyac. No había municipio de Benito Juárez, ¿no? Ese se funda hasta 1934, parece, el municipio, ¿no? Yo tengo, paisano, disculpen, ¿no? Pero yo les voy a dar mi correo, pero si quieres a ti en especial, ¿no? Te puedo regalar este material, que es video obra de Juan Álvarez, que fue una conferencia que yo no pronuncié. Me invitaron a pronunciarla en San Jerónimo, pero no fui. O sea, pero yo parto de una idea. A mí me gusta la escuela, pues yo soy profesor, yo fui maestro de primaria, de secundaria, de prepa, del poli, de la UNAM, de la pedagógica. Un día un primo mío, mi compadre, me dijo que yo era un político fracasado. Le digo, pendejo, no he perdido ni una, le digo, porque no he sido candidato ni a comisario de mi pueblo. Yo soy académico, ¿no? Yo hablo de porque pues estudié ciencias sociales, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, pues tenemos que dar a conocer el conocimiento. Yo por eso traigo esto, pues para divulgarlo. Yo para qué lo quiero en mi computadora, ¿no? Entonces yo les voy a dar mi correo, y ustedes me escriben, yo les mando cosas, para que establezcamos un diálogo y para que en verdad crezcamos, para darle otro rostro a nuestro estado, ¿no? Sí. Eso yo todo lo tengo en mi máquina, eso lo puedo mandar. Paisano. Bueno, yo es una pregunta, en sí tengo noticias de que en el corto periodo de fue presidente de Juan Álvarez, también instituyó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Creo que yo no lo tengo registrado, sí. Incluso hay una plaza así, justamente frente al Tribunal Superior de la Ciudad de México. En lugares, hay un gusto y espero que un día también me acompañe a allá un guardia de honor. Todo eso hay que enriquecerlo, Miren, la idea de escribir esto es para echarle raya, para corregir, para todo. Por ejemplo, no te vayas a molestar, paisano, pero yo digo una cosa, yo puedo estar equivocado, pero parece que Vicente Guerrero no participa en el sitio de Cuautla. Sí. Vicente Guerrero lo comisionan, ahí quien se distingue es el Benito Galeana, en Izúcar. Él es en Izúcar. Ahí es Leonardo Bravo, el papá de Nicolás Bravo, ¿no? Que después toman preso, ¿no? Y que incluso lo fusilan. Y después Morelos tiene que nombrar a su lugarteniente y se disputa ahí el lugar Mariano Matamoros, un cura, y Hermenegildo Galeana. Y Morelos dice, pues mi lugarteniente va a ser Mariano Matamoros porque es más valiente y tiene más méritos. Hermenegildo Galeana, pero no sabe escribir, no sabe leer. A ver. Eso lo dice Morelos, ¿eh? Sí. Lo dice Morelos, y yo tengo el documento. Nadie tiene por qué molestarse, pesar. No, yo digo lo de Vicente Guerrero. Lo de Vicente Guerrero, él domina la vasta región de lo que es Puebla. No, yo digo Cuautla, el sitio de Cuautla. Por eso, viene a colación. Sí, y cuando pretenden... Lo comisionan en Izúcar de Matamoros. Sí, efectivamente, Vicente Guerrero domina parte de Oaxaca, Izúcar de Matamoros, Tehuantepec, pero participa en el asunto del sitio de Cuautla. Es más, a don Leonardo lo capturan cuando pretenden hacer una incursión en un intento fallido de romper el sitio. Ahí lo capturan, sí, a don Leonardo, y bueno, lo ahorcan con garrote vil. Y bueno, ahí en Veracruz está Medellín de Bravo, donde le da los 302 españoles para que los mate y él los perdona, ¿no? Por eso se llama Medellín de Bravo. El asunto no aparece ni en los libros de historia, los primeros, de Juan Álvarez. Su siguiente apellido es Hurtado. Y el que era Juan N. Rosáins, que era el secretario particular de Morelos. De ahí se tomó, quién sabe quién lo tomaría, y se empezó a decir Juan N. Cuando se da las medallas, la medalla Juan Álvarez, desde que se empezó a dar, en los años 50, 60, en el estado de Guerrero, ya se le llamó Juan Álvarez Hurtado. O sea, siempre les quedó claro que era su nombre así, correcto, ¿sí? Lo otro, paisano, lo otro del tribunal. Probablemente sea porque Juan Álvarez promulgó la ley Juárez, o sea, la ley de administración de justicia y orgánica,
de los tribunales de la Federación. Es muy probable que haya sido ese asunto. Sí. Mi estimado Bruno, luego el paisano. Paisano. Durante el desarrollo de la presentación sobre el plan de pronunciaron pues los lugares y las personas que hablan de la tierra de Juan Verde, la hacienda, la Providencia, frente al campo. Sí. Hablan de las personas que pronunciaron, Adrián Florencio Villarreal. Florencio. Sí. Sí. Mi duda va para los dos. ¿Sí? En el desarrollo no lo vi. ¿Por qué se eligió para promulgar el plan de Ayutla la ciudad de Ayutla del municipio Cerrero? Porque ninguno de estos protagonistas regulares creo que son de ahí. ¿Sí? Y Ayutla, derivado de este gran acontecimiento histórico, ha adquirido una importancia tan a la ciudad, a un pueblo chico, a la calidad de ciudad, y actualmente tiene un gran potencial y gracias a su historia. No sé si tienen algún dato que me puedan apoyar para entender más este acontecimiento o qué puede venir. A ver, hay tres historiadores que hacen referencia a lo mismo. A ver, el plan se fraguó, se escribió en la Hacienda de la Providencia. Lo redactan Tomás Moreno, Juan Álvarez, Diego Álvarez, el licenciado Enríquez, se me escapa el nombre, eran 5 personas. Y se decide ahí que enarbolara, lo promulgara en Ayutla, quién sabe por qué, nunca, tampoco lo he sabido. En Ayutla, Florencio Villarreal. O sea, Florencio Villarreal no era cualquier gente, era comandante de la Costa Chica, comandante militar, destituido. Y cuando lo destituyen, le dicen que venga a la Ciudad de México. Él se niega. Hay un escrito ahí en la prensa de Francisco Zarco que dijo al general Santana, y me traen ese cabrón, aunque sea en camilla, a Florencio Villarreal. Entonces don Luis González menciona se hizo en la hacienda, como les dije, y se decide en la hacienda que fuera Florencio Villarreal. Citas a Cánovas, también dicen lo mismo. Se hizo en la hacienda y se decide que sea Florencio Villarreal quien lo proclame allá en Ayutla. Y entonces dice don Luis, estaba el presidente Cojo en un baile, cuando le dicen que en el villorrio textual de Ayutla se produjo el plan, y ya va a ser. Pero así textual, ¿por qué fue así? Pues no, dos historiadores mencionan ese hecho. Y ahí mismo dicen, se decide que sea el comandante, excomandante, ya no era comandante, excomandante de la región militar de la Costa Chica, quien lo proclama. Yo tengo un amigo en Ayutla que se dedica a estudiar lo regional, Miguel Ángel Godínez, profe. Le voy a preguntar a Miguel Ángel a ver si nos puede dar otro dato. Una cosa, y es interesante esa pregunta. El 14 que estuvimos contigo, paisano, más bien el desayuno después, yo aproveché y me metí al panteón, porque quería visitar la tumba de Juárez y ver lo de Miramón. Y ahí vi la tumba de Comonfort. Yo no sabía, murió en 1863. Y parece ser, lo vamos a investigar bien, que Florencio Villarreal acabó en los brazos de Maximiliano. Se fue sí, Florencio Villarreal. Y además tenía mala fama. Era medio cabroncito. En la Costa Chica lo tenían como cacique, no lo querían mucho él. Nomás que él, como está peleado con Santana, porque lo destituyó, por eso él se mete a vengarse pues de Santana, ¿no? Pero vamos a preguntar a ver si nos ayudan ahí a este dato, ¿no?
motivación Sí. que encuentro para que pueda elegir a la Junta. Puede ser que haya sido su fotografía. La Junta está en un lugar estratégico. A los alrededores de la Sierra Madre del Sur están los grupos étnicos y aparte tiene muchísima comunicación con varios estados, para desahogar, por la montaña. Y como era una revolución, pues para mí era un lugar estratégico, pero ese es mi Sí, sí, sí. Pero se fueron de un buen cafecito ya. Sí, pero no encuentro nada de pesado. Bruno. Gracias. Seré breve, nada más. En primer lugar, felicitamos a los conferencistas porque incluyen también están participados como tal. ¿Sí? Aunque el maestro eligió ahora sí que en cuanto al tema, ¿sí? A mí me llama mucho la atención que siempre se habla, y quiero decirles, para mí, un pequeño paréntesis, me congratulo que se resalta el nombre de esta fecha, porque yo como secretario de la organización de nuestro amigo Margarito Rodríguez Cortés, que es la asociación guerrerense de profesionales y técnicos. ¿Sí? Fue mi alumno, el Cruz Grande, sí, bueno, Margarito. Ese tema, esta fecha, yo fui maestro en la hasta antes de la pandemia, de las dos fechas que conmemora esta organización era precisamente la de Junta y y la de la elección del Estado de Guerrero. Estas dos fechas son las que pues Margarito, el licenciado Margarito, buscaba el apoyo de las alcaldías, de los gobiernos locales, y lo apoyaban, entre ellos un sobrino de Feliciano, nuestro amigo Gaudencio Chávez Hernández, él era líder de los empleados de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, y proporcionaban el precisamente a Tócala. ¿Sí? Bueno, celebro que se rescate esa fecha y que no se ha podido hacer igual. Por ahí el paisano decía que quieren hacer un evento grande. Este evento grande, a Javier le tocó también hacerlo como presidente del Círculo Social y Cultural Perlopense. Después los guerrerenses radicados en la Ciudad de México y área metropolitana, ¿sí? Hasta antes de la pandemia, la última vez que lo hicimos fue nos facilitaban el espacio allá en la delegación de Iztapalapa, con el apoyo, bueno, la última vez casi nomás el puro espacio, está el espacio, a ver cómo le hacen para llenar. Bueno, pero sí, ya la gente ya sabía, y la verdad venían comerciantes, sobre todo de Pelolopan, de otros municipios, artesanías, los sombreros de Tlapehuala, Mamayaban, ¿sí? Entonces, ya había aprendido esa muestra gastronómica y artesanal que se realizaba por medio del grupo, y que en un tiempo también lo estuvimos llevando con Javier cuando fue presidente del Círculo. En esa ocasión, sí, cuando el tiempo que él duró, anduvimos en otros espacios que le facilitaban como presidente, y que bueno, ojalá y que se pudiera volver a rescatar esto. ¿Sí? Hasta ahí con respecto a lo que es esta fecha. En una ocasión yo le dije a Margarito, le digo, bueno, ¿cómo es posible que tu municipio se llame Florencio Villarreal cuando Florencio, así como los políticos de ahora, pues empezó con unos, porque él efectivamente no era mexicano, nació en La Habana, vino a México, Nicolás Bravo después bueno, peleó con al lado de Iturbide, ¿sí? Después Nicolás Bravo se lo lleva para Guerrero, según por ahí nos leímos, y después también me quedé con la duda de nuestro paisano Tacuba Ramírez, ¿sí? Que ¿por qué Ayutla? ¿Sí? Y bueno, ya la duda queda ahí, y pues ustedes que son más acuciosos de la historia, a lo mejor a la siguiente ocasión ya
Ok. Pues Ya, se dijo allá en la Providencia, que sea en Ayutla. Pues a lo mejor. Sí, la referencia es esa. Sí, se acordó. Va a ser en Ayutla y lo va a promulgar fulano. Pero este se hizo y está financiado. Hubo una lana Y ahí dura está la de... casa donde se Sí, todo firmó el está... plan de Ayutla de los Libres. Concluyo nada más, no puedo quedar con las ganas. Nosotros, nuestra organización que pertenece también a la Alianza, es un grupo pequeño, paisanos, el grupo LIN AC. Los sauces, el movimiento se llama en el pueblo, los sauces. Ya hace un rato que decía el maestro que había que rescatar la historia regional. Desde que nos jubilamos también nos dimos a la tarea de rescatar la figura, la vida y obra del general Jesús H. Salgado. ¿Sí? Revolucionario, zapatista, gobernador, único gobernador zapatista que hubo en toda la región que dominaba Zapata en aquel tiempo, y fiel a los principios zapatistas hasta su muerte. Zapata al último huitió, como dicen los paisanos que vienen del otro lado. En el decreto del 20 y tantos de abril del 18, él ya no menciona el plan de Ayala. Y Salgado murió siendo leal a sus principios, ¿sí? Hasta que lo matan en la barranca de los Encuerados. Le preguntaba al maestro si conoce la barranca que está en el municipio de Tecpan. Sí, y me dice que no la conoce. Sí, según la historia regional nos dice que ahí murió un 14 de febrero de 1920. Apenas este 14 pasado lo conmemoramos allá en nuestro pueblo, ¿sí? Con autoridades locales. Debo decirles que gracias a la alianza, a los escritos, a los oficios que el maestro Ernesto López Salgado, el maestro Feliciano, el comité de la alianza, bombardeamos a Ángel Aguirre con oficios para que se le reconociera, se le diera la dimensión al general Jesús Salgado. Inclusive en un 6 de octubre que estuvo Aguirre aquí con los guerrerenses, dijo que efectivamente, así como a nuestro generalísimo Vicente Guerrero se le debe, igual que a Juan Álvarez, igual que a muchos guerrerenses prominentes, sí, la verdad es que los gobiernos, inclusive todavía el actual, los molestamos porque en una ocasión olvidó el nombre de Vicente Guerrero en las proclamas del 15 de septiembre. ¿Sí? Entonces nos molestamos y hubo paisanos que no, que había un escrito de reclamo y de enojo porque estábamos molestos porque no se había mencionado a Vicente Guerrero. Bueno, rescatamos, no lo dije yo solito, rescatamos al general. Tuvimos suerte que durante el gobierno de Ángel Aguirre, el secretario de Finanzas de Ángel Aguirre, el licenciado, el doctor Jorge Salgado Leiva, su hermano Raúl Salgado Leiva, por medio de Raúl, él llevó la petición, le pedimos que hiciera suyo ese proyecto, y por fortuna, siendo ministro de Finanzas su hermano, pues aportó la lana para el monumento. Y lo tenemos ya desde 2014 lo tenemos ahí en nuestro pueblo. ¿Sí? Y el 4 de diciembre, que es cuando él se levanta en armas, porque es mentira que los Figueroa lo hayan hecho primero. El primer grito que secundó la Revolución Mexicana fue el 4 de diciembre de 1910 y fue el general Jesús H. Salgado con un grupo de sauceños, pueblo, entre ellos mi bisabuelo Agustín Sandoval. ¿Sí? Y ya a partir de esto, pues solicitamos que hiciera el monumento, lo hizo el gobierno del Estado, y que se reconociera la fecha del 4 de diciembre en el calendario cívico del Estado. Y ya se hizo. A partir de del 2018, el gobierno del Estado tiene la obligación de hacer una ceremonia oficial en honor al general Jesús Salgado por ese pronunciamiento nada más. Entonces, ojalá y que todos, porque él anduvo por todo el estado, y así como en Leovigildo Álvarez ahí en Tlahuapan, como el Coyote en otros lados, y bueno, hay cantidad de gentes que lucharon junto con él en la revolución de 1910. Ojalá y que mañana pasado podamos recopilar, así como
como estamos reunidos ahora, que digan, paisanos, pues yo ya traje algo de un revolucionario del rumbo que fue fulanito de tal, y aquí está lo que traemos, ¿sí? Y a los que saben, que ya han escrito libros, pues les damos el material para que lo recopilen y lo editen, y al rato pues todos tengamos la historia de nuestro estado, pero ahora sí que de lo desconocido, porque la verdad, hasta ahorita ha habido muy pocos libros, pocos autores han escrito sobre la historia regional. La microhistoria le llama don Luis González. Vic. Paisano. Bien, pues ante todo, quiero felicitar a los directivos de la Asociación Política de Telolopan por invitar aquí a nuestros paisanos para conmemorar el aniversario de nuestro general Juan Álvarez. N. Álvarez. Bien. Y por el otro lado, felicitar aquí al conferenciante y a ti, paisano, también por la participación destacada, y que ojalá esto no se olvide.